Hola, ¿qué tal? Soy Amanda Chiquito, reportera de No Ficción. Te damos la bienvenida a nuestro segundo episodio del programa Esto no es normal, nuestro podcast quincenal, en el que parte de nuestro equipo aborda problemáticas que aparentemente son normales y a las que nos hemos acostumbrado. Y es que hemos estado viviendo tanto tiempo bajo ciertas conductas o prácticas que parece que no podemos hacer nada para cambiarlas. Y simplemente nos acoplamos y pasamos a ser parte de la normalización del problema. Acá queremos cuestionar esa normalidad que nos afecta. Hoy queremos poner sobre la mesa qué tan normal es evadir responsabilidades. Y es que quizá alguno de nosotros ha estado expuesto a evadir alguna tarea en el colegio, algún pendiente en el trabajo, alguna reparación en la casa. Pero llega un punto en donde no podemos más y tenemos que asumir la responsabilidad. Ahora, ¿qué sucede cuando la evasión se da a niveles en los que puede afectar a toda una comunidad, a todo un departamento o país? Y las consecuencias con el paso del tiempo podrían ser graves, evasiones que se pueden heredar incluso. Pues eso es lo que pasa con las autoridades municipales a lo largo y ancho de Guatemala, y que ha quedado expuesto recientemente con la negativa de las alcaldías por hacerse responsables de la basura. Sí, de esa basura que se genera en cada municipio. Pero en la historia de las alcaldías, esta ha sido una práctica muy normalizada. Evadir, evadir y evadir. No solamente con el tema de la basura, sino con muchos otros. Y para adentrarnos más en esto me acompañan los periodistas Asier Andrés y Osvaldo Hernández. Bienvenidos. Hola Elsa, hola Osvaldo. Hola, ¿qué tal? Aquí pues sufriendo con un poco con la entrada de calor en la ciudad de Guatemala. Esperamos a ver cómo nos va este verano, pero pues aquí estamos para hablar de lo que no es normal. Es un gusto compartir con ambos este espacio sonoro. Ahora damos paso a Asier, quien nos trae un segmento para analizar algunas de las responsabilidades de los alcaldes en Guatemala y el papel que estos han tenido para cumplir o evadir. Si lo pensamos, varios de los asuntos básicos que más inciden en cómo vivimos son temas de competencia municipal. Que tengamos agua potable depende de las munis, también el transporte público o el alcantarillado, o que no vivamos rodeados de basura. Quiero decir que los alcaldes son responsables de asuntos muy importantes, pero casi siempre los vemos como políticos poco importantes o no los exigimos demasiado. Esto, en mi opinión, tiene que ver con el hecho de que seguimos pensando en que el gobierno central y sobre todo el presidente es quien realmente manda. O sea, que es el gobierno central responsable de todo. Y esto también es algo a lo que contribuyen los propios alcaldes. Es común que los alcaldes señalen al gobierno central o al Congreso para desviar sus responsabilidades. El caos vial no es culpa de las MUNIs, sino de la PNC o del Ministerio de Comunicaciones. Si hay problema con el agua es porque SGPlan no acompaña a las MUNIs, como decía hace poco el dirigente de la ANAM, el alcalde Sebastián Siero. La depuración de aguas residuales no se puede hacer porque el gobierno no le da dinero a las MUNIs para tener depuradoras. Y lo hemos visto estos días con el tema del reciclaje. La culpa también es del gobierno porque no ha apoyado a las MUNIs lo suficiente. Entonces estamos en una situación en la que básicamente los alcaldes nunca tienen la culpa de nada. Y es cierto, o sea, tiene su punto, porque sí, en Guatemala el Estado es muy centralizado y las MUNIs son débiles, no tienen muchos recursos. Pero también hay que decir que hasta cierto punto presentarse siempre como débiles o dependientes del gobierno central es cómodo para los alcaldes. Pueden evadir las responsabilidades que sí tienen y dedicarse a otras cosas que les gustan más o les causan menos problemas o les producen beneficios políticos más rápidos. Ahí tenemos, por ejemplo, el caso de Neto Brand de Misco, del que creo que vamos a hablar después. Pero lo que quería contarles hoy es que los alcaldes sí tienen la obligación de hacer asuntos importantes y en muchos casos o no quieren o no les interesa o no pueden o están haciendo todo lo posible para evadir esa responsabilidad o una mezcla de todo lo que he mencionado. Y esto no es normal, ¿no? Como el título de nuestro programa. ¿Cuáles son exactamente las obligaciones de los alcaldes? Solo voy a mencionar algunas, pero si alguien está interesado en saber más, todo esto está en el Código Municipal, que es una ley que fue aprobada en el año 2002. El Código Municipal dice que son competencia propia de los municipios, uno, y voy a leer literalmente, el abastecimiento domiciliario de agua potable debidamente clorada. Dos, el alcantarillado. Tres, el tratamiento y disposición de desechos. Cuatro, la limpieza y el ornato. Cinco, la pavimentación y mantenimiento de las vías públicas urbanas. Seis, la regulación del transporte de pasajeros y de carga. Y siete, el ordenamiento territorial.
Por supuesto, hay más competencias. Por ejemplo, los cementerios también son competencia de la MUNI o el control sanitario de las ventas de comida. Estas 7 que he mencionado son las principales competencias que tienen las MUNIs y que considero que son más importantes. Y también quiero decir que he leído el Código Municipal y la ley incentiva a los alcaldes a hacer todo lo posible para tener los recursos para cumplir estas funciones. O sea, no les limita su capacidad para emitir regulaciones o recaudar dinero si lo necesitan. El Código Municipal, al igual que la Constitución, sí obliga a que el Gobierno central financie a las MUNIs con un mínimo de fondos, pero también deja claro que las MUNIs tienen la obligación de tomar decisiones que mejoran la calidad de vida de sus vecinos y que sus competencias propias, que son las que mencionaba antes, son su responsabilidad. Para que vean hasta qué punto están fallando los alcaldes, quería mostrarles datos sobre 3 asuntos: agua, saneamiento y basura. Podríamos hablar de más cosas importantes que hacen, o más bien que no hacen las MUNIs, por ejemplo, del ordenamiento territorial. Pero vamos a centrarnos solo en estas 3 tan básicas: agua, saneamiento y basura. Hablemos primero del agua. Está claro que proporcionar agua potable es competencia de las MUNIs, pero ¿están cumpliendo? La respuesta tiene un poco de trampa y lo van a entender. Por una parte, acceso a agua sí tiene la gran mayoría de la población. La encuesta de condiciones de vida de 2023, la ENCOVI, calculó que casi el 80% de las viviendas en el país tienen servicio de agua corriente. Pero lo que no está tan claro es que esto sea gracias a las MUNIs o que ese agua sea efectivamente potable. El Ministerio de Salud tiene una unidad que se llama Civigua, que monitorea la mayoría de sistemas de agua en el país. En total, según Civigua, en el país hay 10.200 de lo que llama unidades de administración de sistemas de agua potable. Aquí estamos contando desde sistemas muy pequeños, como los que podría tener un edificio, un residencial o una comunidad rural, hasta grandes empresas municipales de agua como la Metropolitana, en Pagua. Lo interesante de estos datos es que muestran cómo en el país el 88% de los sistemas de agua son gestionados de forma comunitaria. O sea, si muchas personas tienen agua es porque lo han gestionado ellas mismas a través de COCODES, comités de agua, asociaciones de vecinos, etc. Las MUNIs o mancomunidades de municipios también solo gestionan alrededor del 5% de los sistemas de agua potable en el país. Claro, los sistemas municipales son más grandes y atienden a más gente que los comunitarios, entonces tiene sentido que sean menos. Pero miremos los datos disponibles para la capital. En el área metropolitana tenemos datos bastante precisos que proceden de una organización que se llama Fondo para la Conservación del Agua en la región metropolitana. Según estos datos, en el departamento de Guatemala, en promedio, las MUNIs solo proporcionan el 70% del agua que se consume. El resto procede de pozos privados, pozos comunitarios o empresas privadas. En Misco, por ejemplo, la MUNI directamente no da servicio de agua a 4 zonas: la 8, la 4, la 7 y la 11. Estas se abastecen con pozos privados. Y en Villanueva, la municipalidad solo proporciona el 45% del agua que se consume en el municipio. El 55% restante procede de pozos privados o pipas de agua. En la capital en sí misma, la MUNI cumple más. Hay que tener en cuenta que en Pagua tiene un presupuesto anual de más de 850 millones de quetzales, que no es poco dinero. Y esto le permite proporcionar hasta el 88% del agua que se consume en la capital. Claro, tema aparte sería la calidad del servicio de Empagua. Por ejemplo, cuántas horas de agua a la semana proporciona en muchas zonas, o si esa agua es realmente potable, que son otros temas de los que podríamos hablar. Pero el punto aquí es decirles que aún en los municipios más grandes y con más recursos del país, como los que hemos mencionado, Guatemala, Misco, Villanueva, el 30% de la población ha solventado su acceso a agua potable por su propia cuenta, sin contar con una MUNI. A veces quienes hacen esto es porque quieren y porque pueden, porque tienen el dinero para hacerlo. Pero otras muchas veces hablamos de gente a la que simplemente no se le ofrece el servicio. Si esto es así en la capital, piensen en municipios con menos recursos y que encima tienen población más dispersa. En muchos lugares, si no fuera por la organización de la población, no habría agua entubada. Para las MUNIs esto es cómodo. No tienen que encargarse de proveer el servicio, no tienen que encargarse de cobrar por él, algo que siempre es bastante complicado. Hay que instalar contadores, tener un sistema de cobro, etc. Y encima los alcaldes pueden utilizar el reparto de pipas de agua o los proyectos de introducir agua que financian los CODEDES con fines clientelares. Pero bueno, hay que decir que al menos en este caso las MUNIs no son un obstáculo para la provisión del servicio de agua. O sea, en este tema las MUNIs no están cumpliendo y la gente trata de resolver la situación por su cuenta. Pero al menos los alcaldes no están peleando por evadir su responsabilidad. Y digo esto porque esto es precisamente lo que sí pasa con el alcantarillado y el tratamiento de aguas residuales, que son los otros 2 temas de los que íbamos a hablar. Proveer alcantarillado es obligación de las MUNIs, como dice el Código Municipal,
Pero según la encuesta de condiciones de vida de 2023, la ENCOVI, en Guatemala el 49% de los hogares no están conectados a una red de drenajes. O sea, las aguas negras de la mitad del país van a fosas sépticas, a letrinas o a pozos de absorción o directamente a la naturaleza. Estamos hablando, por tanto, de que las MUNIs llevan décadas omitiendo su responsabilidad sobre este tema. De nuevo, es la población la que tiene que encargarse de ver cómo soluciona. Pero precisamente porque el abandono es de décadas, las MUNIs se dan cuenta de lo difícil que es empezar a cumplir. Y cuando surgen nuevas responsabilidades relacionadas con el saneamiento, lo más sencillo es simplemente tratar de evadirlas. Esto es lo que sucede con la depuración de aguas residuales. Esto no está en el Código Municipal, es algo relativamente nuevo. La obligación llegó un poco después, cuando se aprobó el Acuerdo Gubernativo 236-2006, que contiene el llamado Reglamento de Descarga de Aguas Residuales. Esta es una norma que básicamente lo que dice es que todo agua que utilicemos los humanos tiene que cumplir con ciertos parámetros de calidad antes de ser devuelta a la naturaleza. Esto nos obliga a depurar las aguas después de usarlas y obliga también a las MUNIs a tener sistemas de depuración. Pero claro, ¿cómo van a hacer esto las MUNIs si en primer lugar faltan los sistemas de alcantarillado para recoger las aguas? O sea, para cumplir con este reglamento, las MUNIs primero tendrían que cumplir con su obligación de proveer alcantarillado, algo que no han hecho por décadas. ¿Qué hacen los alcaldes entonces? Aparentemente lo más fácil es litigar en las Cortes o presionar a los gobiernos centrales para no tener que cumplir con el reglamento. Esto es lo que han hecho y hay que decir que han tenido bastante éxito, porque han pasado casi 20 años desde que se aprobó el reglamento y hoy en día lo tienen que cumplir las industrias. O si es un residencial, tiene que tener su propio sistema de drenajes, pero una municipalidad todavía no. Hasta el momento, las MUNIs siempre han logrado suspensiones, prórrogas, etcétera, para no tener que cumplir con la obligación. Y esto nos lleva al tercer punto del que les quería hablar, que es la basura y el reciclaje. La situación es muy similar a la del saneamiento. Recoger y tratar los desechos sólidos es una de las obligaciones básicas de los alcaldes. Pero lo cierto es que solo la mitad de los hogares del país asegura que utiliza un servicio de extracción de basura público o privado. Según los datos del Instituto Nacional de Estadística, todavía hay un 40% de los hogares que asegura que quema la basura y otro 7% la tira en cualquier lado o la entierra. O sea, en muchas áreas del país lo máximo que puede esperarse de la alcaldía es que ofrezca un lugar público al que botar la basura. O sea, que exista un basurero o un relleno sanitario público. Pero las MUNIs no hacen mayor cosa para lograr que la basura realmente llegue a ese basurero o relleno. A veces no hay un servicio de recogida o solo existen algunas áreas de los municipios. Y muchas veces, por eso mismo, la gente opta por quemarla o por llevarla a basureros no autorizados. Pero ahora llega el gobierno y dice que es obligatorio separar la basura y que hay que reciclar lo que se pueda reciclar y compostar la materia orgánica. Esto es precisamente lo que pasó recientemente, que entró en vigor un acuerdo gubernativo con un reglamento que obliga a las MUNIs a crear un sistema de reciclaje. El reglamento no llegó de un día para otro, se aprobó en 2021, o sea, hace 4 años. Es decir, hubo tiempo para prepararse, pero ¿qué pasó? Pues algo muy similar a lo que pasó con las aguas residuales. Para las MUNIs era demasiado difícil empezar a cumplir. ¿Cómo van a reciclar si ni siquiera recogen la basura de los vecinos? En este caso, de nuevo, hemos visto una dinámica muy similar a la que se dio con las aguas residuales. Las MUNIs llevan el reglamento a las Cortes para tratar de suspenderlo, presionan al gobierno central para que apruebe prórrogas, se victimizan, dicen que no tienen recursos, que no pueden hacerlo. Claro, esta vez se han encontrado con un gobierno, o más bien una ministra de Medio Ambiente, que no ha cedido demasiado, o al menos no ha cedido aparentemente en cuestiones fundamentales. Pero veremos cómo se aplica en la práctica el reglamento y si este asunto del reciclaje simplemente no se convierte en una de esas cosas que las MUNIs deberían hacer y no hacen. Y bueno, pues estos son los alcaldes que tenemos. Totalmente, Asier. Estos datos que hoy nos traes nos hacen pensar en que quizás tendremos que poner más atención al trabajo de los consejos municipales y su capacidad de respuesta ante problemáticas ambientales como las que nos explicas, que no son solo problemas del gobierno central. No, gracias, así es justamente muy reflexivo tu intervención. Yo creo que los alcaldes también tratan de presionar, pero no solo desde las cuestiones de lo legal, sino que también toman medidas de hecho, como veremos un poco más adelante. Y una cuestión de cómo funciona el Estado, donde trata de que algo funcione, que eche a andar una política pública, pero todo el mundo se echa a dormir con esa política pública y luego, cuando ya se trata de implementar, todos están dormidos, no lo implementaron y sucede una cuestión de desorden y caos que se refleja en los alcaldes, que son desobedientes
y que realmente el funcionamiento del Estado es así, se refleja mucho en la cuestión de cómo trabajamos los guatemaltecos. Algo, digamos, muy importante es como, digamos, siempre hay tanto rezago en tantos temas, ¿no? Ese rezago precisamente se convierte como en la justificación de seguir rezagados, ¿no? Como, ¿por qué no se hacen las cosas? Porque no se hicieron antes, ¿no? Pero ¿cuándo se empiezan a hacer? Entonces, es un bucle del que en general los alcaldes que suelen tener como incentivos solamente para el corto plazo, ¿no? Para buscar para su próxima reelección o para cosas más de menos, digamos, con una visión de menos largo plazo, pues siguen alimentando ese ciclo, ¿no? Y parece que resulta tan complicado de salir de él. Pero para tener otra mirada sobre el tema de la clasificación de la basura y la responsabilidad de las municipalidades, Osvaldo nos trae una entrevista. Continuando un poco con este tema, la siguiente es una declaración hecha por Neto Brand, el alcalde de Misco. Es el segundo municipio más poblado de toda Guatemala. Y lo que hace en este audio es un llamado a tomar medidas de hecho como oposición a la entrada de vigencia del reglamento de clasificación de residuos. Es una cuestión de, podríamos llamarla rebeldía, ¿no? Si esto no se resuelve, lo más seguro es que el viernes vamos a hacer un bloqueo y vamos a invitar a los señores recolectores que están también haciendo hoy el bloqueo allá, en frente al Ministerio de Ambiente. Yo pensaría que podemos hacer un bloqueo acá dentro de mi jurisdicción de Misco para que se pueda manifestar el pueblo, para que el pueblo baje a demostrarle al gobierno que están cometiendo un error. La clasificación de residuos en Guatemala podría ser un tema aceptado con normalidad, como algo que nos beneficia a todos, pero su implementación ha generado controversia, como podemos escuchar en este audio, ¿no? Y aunque la ciudadanía ha comenzado a separar su basura, muchos alcaldes se han resistido a adoptar la medida. Y además podemos recordar que el 18 de febrero pasado colapsó el tráfico de la ciudad porque los recolectores de basura protestaron en contra de esta medida. Y hablé un poco de este tema con un experto en temas de municipalismo, es el abogado Ronnie López, y de entrada le pregunté como si él veía normal que existe este tipo de oposición de los alcaldes y algunos sectores, oponerse a algo que podría beneficiar a Guatemala a muy largo plazo, y me dijo: es legítimo que las municipalidades, a través de la ANAM o alcaldes en lo individual, utilicen los medios legales que da la ley, la legislación, el recurso de amparo o la acción de inconstitucionalidad contra reglamentos o disposiciones que emita el gobierno central a través de cualquiera de sus ministerios. Lo que no es legítimo ni aconsejable es que tomen medidas de hecho, porque después pues se están dando un mal ejemplo para los vecinos. Si yo como autoridad, sea gubernamental o municipal, fomento el bloqueo de carreteras o de calles, el día de mañana, pues cualquiera va a andar bloqueando por cualquier cosa. Y después no voy a tener derecho a quejarme, ¿va? Entonces va cundiendo la anarquía poco a poco, ¿va? Entonces eso no es aconsejable. El caso de Don Neto, volviendo a decir, pues es un error, porque el día de mañana cualquier vecino o cualquier grupo de vecinos puede tomar la MUNI o puede bloquear la calle exigiéndole a la municipalidad que bachee las calles o que mejore el sistema de agua potable. Pero ¿qué falló? ¿Por qué llegamos a este punto de anormalidad, entre comillas? ¿No deberíamos como sociedad apoyar una iniciativa que busca mejorar el medio ambiente? Lo que yo siento es de que faltó durante los 2 años, desde que se emitió el reglamento en el 2016, y las prórrogas, todo el mundo se quedó cruzado de brazos a esperar el plazo fatídico. Porque todo el mundo esperaba, como todos los ministerios lo prorrogaban, pues dijeron, este también lo va a prorrogar, ¿va? Pero se dio el caso que al final llegó el plazo fatídico y la actual ministra decidió no prorrogar la entrada en vigencia de esa disposición. Le corresponde a la municipalidad implementar las plantas de tratamiento y hacer que los vecinos clasifiquen la basura. Bueno, se inició la clasificación primaria en 2 años.
orgánico e inorgánico. Y a partir de febrero de este año se iniciaba ya en tres categorías: orgánico, inorgánico y reciclable. Pero una de esas categorías tenía 5 subcategorías: papel, cartón, si uno lee. Entonces al final resultaba el vecino teniendo que poner 5 o 6 bolsas, una para cada forma de reciclaje. Le pregunté también sobre si estos desacuerdos también correspondían a una cuestión que podría haber sido percibida como un atentado contra la autonomía de las municipalidades. Si las municipalidades pensaban que quedaron subordinadas al gobierno central al implementar una medida que venía directamente del gobierno. Entonces la ANAM, su función principal es una asociación, en primer lugar, privada, gremial. O sea, gremial, ¿qué significa? Es para hacer el símil, salvando las distancias, es el sindicato de los alcaldes, porque participan las municipalidades a través de los alcaldes, la representación de los alcaldes. ¿Para qué? Para la defensa de la autonomía municipal, buscar y promover mejoras en cuanto al financiamiento hacia las municipalidades, fuentes de financiamiento, buscar y promover programas de capacitación y fortalecimiento municipal, ya sea que la ANAM los haga en forma directa o busque fuentes de financiamiento o programas de capacitación a través del INPON o del INAP o de la cooperación internacional para capacitar y fortalecer las capacidades técnicas administrativas de las municipalidades. Le consulté al licenciado Linares si lo que nos quería dar a entender era que a pesar de que el reglamento de clasificación de residuos intenta un beneficio para todos, se había cuestionado directamente el papel de las municipalidades, es decir, su rol, su participación. Le corresponde a la municipalidad implementar las plantas de tratamiento y hacer que los vecinos clasifiquen la basura. Bueno, si no lo hacían, la municipalidad no puede sancionar así como está. O sea, sino que el que va a imponer las multas al vecino es el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales. Entonces, sí, ¿cuál era el papel entonces de la municipalidad? Primero, hacer campañas de concientización y todo para que la gente empezara a clasificar en 4 o 5 bolsas los desechos. Si no lo hacía, reportar a ese vecino al Ministerio de Ambiente, a la delegación departamental del Ministerio de Ambiente, para que ésta impusiera las multas. Y el reglamento dice que las multas derivadas de la aplicación del presente reglamento constituyen fondos privativos del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales. Y entonces, ¿dónde queda la aplicación del régimen sancionatorio por parte de las municipalidades contemplado en el Código Municipal? ¿Dónde queda la capacidad sancionatoria del juzgado de asuntos municipales al violar o incumplir por parte del vecino o del transeúnte los reglamentos municipales? Es que el problema es no tanto que los alcaldes se opongan, porque hay muchos alcaldes que están trabajando ya sus plantas de tratamiento o tienen sus planes de ordenamiento territorial también, aunque se los ha hecho Segeplan, no son planes propios. Como siempre, y también como lo explica el licenciado Linares, parece que las cosas en Guatemala se dejan para última hora. Se aprueba el reglamento de clasificación de residuos, pasa el tiempo, se extiende su aplicación y su aprobación o su vigencia, y ni los alcaldes ni los gobiernos intentaron hacerlo avanzar. Es algo que no debería ser normal. Luego a nadie le importó su implementación y como parte de nuestra problemática estructural se excluyó y discriminó a sectores como recicladores y recolectores. Este reglamento de clasificación de residuos busca un beneficio colectivo, o sea, significa reducir la contaminación y mejorar la gestión de desechos en Guatemala. Sin embargo, nuestra división social es la misma que se da entre el gobierno central y las municipalidades. Es la normalidad de nuestros bastante estúpidos egoísmos que condenan cualquier intento de vísperas de futuro. Es decir, en Guatemala esto podría ser incluso normal, pero eso es lo que estamos cuestionando. Para mí este tema me hace pensar mucho como en la calidad de las autoridades locales y también el hecho de que
muchas veces, ¿no? Los datos muestran que las elecciones locales son de las que más interés generan porque muchas veces tienen mayor participación que, por ejemplo, las de diputados o las presidenciales. Por ejemplo, en las últimas elecciones generales ocurrió que mucha gente votó en blanco o nulo en las presidenciales y en las distritales en el Congreso, pero sí votaron a un alcalde. Quiero decir que las elecciones locales generan el interés de la gente porque supongo que la gente percibe la política local como algo cercano a ellos, y que se dedica a asuntos fundamentales, como por ejemplo estos de los que hemos hablado hoy, la basura, el agua. Pero al mismo tiempo, luego, durante las campañas y todo eso, no es como que tampoco exista un gran debate sobre estas cuestiones. Un poco la idea que, que a mí me queda de esto es como la necesidad de que le pongamos mayor atención al tipo de autoridades locales que elegimos. Gracias a Cier y Osvaldo por acompañarnos en esta edición del programa y poner sobre la mesa la responsabilidad que tienen las autoridades municipales en este tipo de acuerdos como el de gestión de desechos sólidos, que no solo se limita al tema de la basura, hay otra serie de responsabilidades que están suscritas directamente en el Código Municipal y que en la mayoría de casos simplemente han decidido evadir su responsabilidad. Pero, ¿qué piensas tú? ¿Qué piensa nuestra audiencia sobre esto? Esperamos que quienes nos escuchen puedan enviarnos sus comentarios en nuestras distintas redes sociales. ¿Es esto normal? ¿Esto no es normal? Vamos a despedirnos, Osvaldo y Asier. Pues muchas gracias, Elsa. Gracias por la conversación. Creo que esto no es normal. Cada día en Guatemala pasan cosas que no son normales y tenemos como que mucho material para poder abordar. Entonces, creo que estas reflexiones son interesantes, son importantes y pues me despido así. Gracias. Muchas gracias a Elsa y Osvaldo y un saludo para toda la comunidad de no ficción y nos escuchamos. Agradecimiento especial a nuestra comunidad. A ti que nos escuchas, nos lees y nos ves a través de nuestra página web. Si recién nos conoces, te invitamos a ser parte de nuestra comunidad y darle me gusta a nuestras redes sociales. Y si ya eres parte de nuestra comunidad, te invitamos a que sigas compartiendo nuestro contenido. Nos escuchamos en la próxima edición de Esto no es normal.